Yo no le puedo dar para adelantar, le tengo que decir Tiene que siguiente. ser. Ok, La siguiente, Rafa. comenzamos. Siguiente. Bueno, buenas tardes. Como hizo la presentación la doctora Elvia Badel, vamos a conversar hoy sobre un tema que para mí estoy seguro y para todos ustedes es trascendentalmente importante porque como pediatra puericultor, una de las cosas en la que más creo es en la prevención y desde las consultas, todas las consultas pediátricas y todas las consultas en general en medicina son importantes para realizar todos aquellos aspectos que son trascendentales para la prevención. La consulta pediátrica prenatal en lactancia humana, la próxima, por favor. Y tengo que manifestar, por supuesto, que no tengo ningún conflicto de intereses, pero antes de seguir adelante, quería primero agradecer la oportunidad, la confianza y el gusto que me da poder estar formando parte del grupo de invitados que tuvo la posibilidad la doctora de invitarme para formar parte. Entonces, es un gustazo y espero que a ustedes pues les sirva de mucho, no solamente esta, sino todas las próximas que vienen adelante. La próxima, por favor, hablar de la consulta pediátrica prenatal, pues es hablar de las consultas pediátricas y en específico la consulta pediátrica prenatal es ese acercamiento y esa interacción que tiene el pediatra y los futuros padres en relación a todas aquellas interrogantes con el futuro hijo. Entonces, la consulta pediátrica prenatal nos da cuenta de todas esas herramientas y habilidades que tiene que tener un pediatra para poder, a través de ese saber escuchar y de ese, digamos, lenguaje que nos acerca y que hace que se cree un nexo especial y específico y para toda la vida con esos padres. Gracias. Los objetivos que tiene esta consulta pediátrica prenatal, como lo estaba diciendo, es establecer esa relación positiva entre el pediatra y la familia, para que a través de ella, como ustedes pueden ver en esa diapositiva, qué bonito es que en esa consulta no vaya solamente la madre, sino que vean el nexo que crea con el padre agarrados de manos y muy generosamente el médico pediatra está ofreciéndole a través de ese apretón de manos el apoyo y lo que significa crear ese nexo desde ahora y en adelante para poder desde allí recopilar toda la información necesaria para armar esa historia y para llevar esa consulta lo más exitosamente posible desde entonces y en lo adelante. Orientar, educar sobre todo lo que tiene que ver con las habilidades de crianza. Qué difícil a veces resulta para el pediatra hablar de todo lo que tiene que ver con habilidades de la crianza. Parece que en los posgrados pues no nos enseñan cómo hacer estos nexos y cómo hablar de lo que es una crianza respetuosa y amable, no solamente convirtiéndonos en médicos pediatras que hacen la pediatría para curar, sino también para poder prevenir y a través de todo lo que tiene que ver con esta consejería en cuanto a, por ejemplo, nutrición, vacunas, crecimiento y desarrollo, sino también en todo lo que tiene que ver, que es lo que vamos a hablar de hoy, utilizando esta plataforma de la consulta pediátrica prenatal, hablar de lactancia humana. Entonces, también nos va a servir para identificar todos esos aspectos de alto riesgo que en un momento dado pueden o no estar presentes en cada uno de esos grupos familiares que se nos acerquen a la consulta. Como nosotros sabemos, en Venezuela no existen datos publicados de atención a la pediatría prenatal y esto es uno de los parámetros tal vez más importantes que a mí me gustaría resaltar y llamar la atención porque yo creo que es momento ya que Venezuela sea, así como otros países, incluso del Cono Sur, garante de la investigación y de la publicación de distintos aspectos que son sumamente importantes para poder hacer una medicina de excelencia.
Entonces, la consejería muchas veces se realiza en consultas privadas o tal vez en algunos servicios de medicina prepagada y no es justo. Esto debería generalizarse a todo nivel en el territorio nacional. Entonces, es necesario que nosotros desarrollemos un conjunto de estrategias para poder llevarlos a cabo. Y de allí la importancia de una consulta pediátrica prenatal para educar y preparar a través de la información que nosotros tenemos que darle a estas familias para poder resolver todos los mitos y todas las dudas que ellos traigan, y vaya que son diferentes de unos a otros, y de esa forma que ellos se sientan emocionalmente preparados para poder creer y escuchar todo lo que nosotros estamos dispuestos a decir, y de la mano, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la promoción de la lactancia humana. Fíjense qué bonita imagen, cómo nosotros podemos ver esta madre embarazada, en donde también está formando parte de la consulta como tal. Por supuesto, probablemente no de manera presencial, y por qué no, pues de los hermanos o de los hijos que van a formar parte también de este entorno. Aquí en la última línea habla de los estudios y la evidencia. La evidencia científica es trascendentalmente importante, sobre todo en todos estos temas, y ya lo vamos a ver más adelante, cómo el sustento de algunos cuantos nos van a dar algunas referencias para que nosotros tengamos en cuenta la necesidad de poder hacer toda esta investigación y toda esta publicación. Entonces, la consulta pediátrica prenatal en lactancia humana no tiene más que la interacción del pediatra con la embarazada, pero implica a un grupo multidisciplinario de obstetras, perinatólogos, neonatólogos, que van de una manera a interactuar definitivamente con nosotros para poder llevar a cabo esta consulta pediátrica prenatal con éxito. De esta manera, vamos a disminuir todo lo que tiene que ver con las consultas de emergencia, esas consultas que a veces se abarrotan debido a que si nosotros no conversamos, aclaramos, como lo dijimos al principio, todas esas dudas, todos esos mitos que son tan arraigados en las familias por parte de las abuelas, por parte de las familias, vamos a seguir teniendo esas consultas llenas de pacientes que no están claras en lo que tienen que hacer. ¿Y eso a qué se refiere? A que muchas veces el hecho de que la mamá sienta dolor o que sienta una mama muy llena, o que eventualmente piense que el nené no está creciendo, no se está llenando porque toma frecuentemente, todo eso hay que tratar de resolverlo escuchando primero lo que tiene que decirnos la madre o la pareja, porque el papá también puede intervenir, pero si no, nosotros tenemos que aclarar lo que nosotros creemos que tenemos que aclarar en esa consulta pediátrica. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con los beneficios de la lactancia humana, los beneficios de amamantar. Entonces, el pediatra se convierte en un consejero de lactancia humana desde el momento mismo que se es pediatra. Y esto es importante, que yo quiero resaltar, entre otras cosas. Creo que todo lo que voy a decir y lo que he dicho es importante de resaltar definitivamente. Fíjense cómo en esta imagen nosotros vemos un pediatra que no pierde la oportunidad, en donde está probablemente, como lo podemos ver allí, tratando a la bebé por algún esguince probablemente, o por una fractura, pero este momento también es importante para que nosotros hablemos de lo que significa la lactancia humana como consejero. Entonces, antes del nacimiento, en la consulta pediátrica prenatal, ¿sí? En el nacimiento, respetando ese apego precoz, ese contacto de piel con piel, y allí es importante de lo que dije del grupo multidisciplinario, porque cuántos problemas tenemos en que muchas veces el obstetra, el propio perinatólogo y hasta el neonatólogo no comprende la importancia de colocar a ese bebé en el mismo momento que nace para que él sea amamantado y aproveche ese oro que es el calostro en ese primer momento.
tenemos que definitivamente ya, por favor, comenzar a romper todos estos estigmas y estos problemas que se nos presentan incluso en las salas de parto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hay desinformación o que no hay la formación adecuada para poder fortalecer todas estas áreas que es en las que nosotros queremos trabajar de ahora en adelante. Y por supuesto, postnatal, porque nosotros no solamente queremos que haya un apego y un inicio precoz de la lactancia, sino que se mantenga al alta del lugar de nacimiento y para toda la vida, durante los 6 primeros meses de manera exclusiva y luego con la alimentación complementaria hasta los 2 años o más, entendiendo que esto va a ser hasta que el vínculo, el binomio madre-hijo decidan uno de los dos que hasta ese momento fue la lactancia. Como podemos ver en la próxima diapo, nos damos cuenta de estos 10 primeros pasos de la lactancia exitosa, una iniciativa que tiene la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud para hacer los hospitales. Todos, yo quisiera que todos los hospitales en el territorio nacional se hicieran amigos de la madre y del niño para que a través de la asistencia prenatal, la consulta prenatal, como lo dice el tercer paso, nosotros podamos lograr definitivamente que ya esto sea parte de los hábitos que debemos tener todos los pediatras en nuestras habilidades y en nuestras consultas y que se institucionalice en todas las áreas hospitalarias a todo nivel una consulta pediátrica prenatal en el momento adecuado, como lo vamos a ver más adelante. La próxima. Entonces, existen organismos internacionales como la Academia Americana de Pediatría, la Academia Española, la Organización Mundial de la Salud, en donde nos dan cuenta, como podemos ver aquí, que esta consulta pediátrica prenatal ya desde 1996 viene conversándose, hablándose e institucionalizándose a los padres primerizos, a los embarazos de alto riesgo y lo que me gusta más, a quien lo solicite. Pero yo iría un poco más allá, no es solamente quien lo solicite, sino que es algo que debería estar ya implementado a nivel nacional en todas las consultas. No debe ser solamente aquel que venga a solicitarla, sino que esto ya debe formar parte de lo que es la consulta como tal. En estas consultas, por supuesto que nosotros vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con las patologías inherentes al embarazo. Esas consultas que nosotros recordamos que son de alto riesgo, en donde vemos madres con distintas patologías embarazadas. Bueno, eso está perfecto, pero también nosotros tenemos que, a través de un equipo de salud multidisciplinario, establecer un plan de nacimiento para reforzar la confianza de la importancia que es parir, evitando, por supuesto, a menos que sea necesario la cesárea, por todos los beneficios que esto tiene, sino también todo lo que tiene que ver con la lactancia, sus beneficios, ese apego precoz y ese inicio y contacto piel con piel, examinando, por supuesto, las mamas y dando toda la instrucción necesaria a esas madres. Qué importante es ese examen de las mamas para poder escuchar a esas madres y saber qué es la opinión, qué es lo que ellos piensan y echar por tierra todos esos mitos que probablemente como herencia ancestral ellas pueden tener. La próxima también nos da cuenta de lo que nos recomienda la Academia Americana de Pediatría, en donde reiteramos la relación que tiene que haber entre el pediatra y la familia para poder tener éxito en cuanto a la recopilación de toda la información que nosotros tenemos que tener, no solamente de esa madre, sino también de la familia, que es importante. E insistir de nuevo, como lo hemos dicho hasta ahora, todo lo que tiene que ver con una crianza respetuosa, identificando también aspectos de alto riesgo. La Academia Española, por su parte, nos dice que debemos iniciar esa relación padres con el pediatra, tal como lo ya viene sustentando la Academia Americana de Pediatría. Fíjese, 10 años después, informar que necesita el niño recién nacido. Y eso también es importante porque es que en muchos países, sí, probablemente en nuestros países latinoamericanos o los que estamos en vías de desarrollo, pues pareciera que no tiene importancia pues acudir, sino ya en el último momento que vas a parir y haces el control. Y eso no debería ser. Y eso es lo que tratamos nosotros de cambiar, porque es importantísimo el control desde los primeros momentos para poder llevar un embarazo en las mejores condiciones.
describir todas las habilidades que deben adquirir estos padres en el primer momento, en el manejo de estos niños y de su hijo. E informar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la lactancia y que puede ocurrir en el momento del parto. En el momento del parto no debe ocurrir nada, sino la felicidad de poder traer al mundo a tu hijo y hacer respetar en el momento, en la sala de parto, lo inherente a esa lactancia y ese apego piel con piel en esa primera hora. La Organización Mundial de la Salud, perdón, la academia todavía sigue diciéndonos los consejos del estilo de vida, cómo comprobar que esa gestación está yendo de una manera adecuada. Y bueno, miren, resolver todas las dudas que pueden traer sin que nos fastidie. Nosotros estamos allí exactamente para escuchar, como lo estamos viendo en esta lámina, en esta imagen, atentamente a todo lo que nos están diciendo. Fíjense cómo ellos leen de forma adecuada probablemente todas esas preguntas que tienen que traer para poder desmitificar y resolver todas esas dudas. Y esto, por supuesto, que les va a transmitir una tremenda confianza, creando y fortaleciendo cada vez más el vínculo. La OMS, como les decía, y la OPS, pues nos recomienda, fíjense que hemos hablado de recomendaciones de instituciones importantes como la Academia Americana de Pediatría, la española, y ahora nos dice la Organización Mundial de la Salud, todo lo que tiene que ver con ese apego precoz antes de la primera hora, una lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y luego complementada hasta los 2 años o más. ¿Cuándo finalmente debemos hacer una consulta pediátrica prenatal en lactancia? A partir del tercer trimestre, 32 a 36 semanas de gestación, y en situaciones especiales, sí, en embarazos primerizos, en padres solteros, en embarazos de alto riesgo, complicaciones del embarazo, gestaciones múltiples, padres que han experimentado una muerte perinatal y padres que están planeando adoptar un niño. Fíjense qué importante es estos casos especiales, todos los que hemos nombrado o los que he nombrado, porque son dudas, probablemente miedos, temores que pueden tener desde los embarazos anteriores o la incertidumbre que puede tener una mamá primigesta y que nosotros tenemos que estar preparados para resolverlo desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista de nuestra presencia para que se fortalezca no solamente este lazo, sino también se rompan todas estas dudas y haya esa confianza. Beneficios, por supuesto, mejora la salud de la madre y del niño, incrementa la decisión definitivamente de esa lactancia humana exclusiva. Pero ¿cómo no va a incrementarse esa decisión si nosotros hemos estado allí desde antes del nacimiento, hemos conversado, hemos hablado, hemos mostrado literatura, hemos hecho absolutamente todo lo que tenemos que hacer, no solo por nuestra parte, sino también resolviendo todas esas dudas de los padres? Entonces, no va a quedar nada más, sino que vamos a fortalecer esa decisión de iniciar desde el primer momento la lactancia humana, disminuyendo entonces, como lo dijimos al principio, todas esas visitas a la urgencia. Y pareciera que es importante esto, pero claro que lo es, porque es importante que los padres tengan resueltas todas esas dudas y que no tengan que ir con un médico, con otro, en esas consultas que muchas veces están llenas y que, por el contrario, más de tener una bienestar, pueden tener algún otro problema con cualquier infección o contaminación en esos hospitales y en esas emergencias. Como dijimos, establecer una relación padres-pediatras más fluida definitivamente desde ese momento y para toda la vida, que es lo que uno quiere, y así estoy seguro que muchos de nosotros lo vamos a lograr, y promover el cumplimiento de esas primeras citas, no solamente las primeras, que son trascendentales, en donde hay tantas complicaciones y tantas dudas, sino para también las sucesivas. En esta gráfica yo quería llamar la atención de todo lo que tiene que ver la preocupación de grandes, digamos que entidades, como lo he dicho anteriormente, la Organización Mundial de la Salud se impone
y espera que las tasas de lactancia, y esa es la idea de estas, digamos que clases o reuniones o encuentros, entendamos que son trascendentalmente importantes para poder aumentarlas. Y esta meta que tiene de aumentarlas hasta un 50% en el año 2025, bueno, ya estamos en el año 2025 y esperamos que así sea, pero aquí nosotros podemos ver claramente lo que publicó en el año 2024 la OMS y vean dónde está Venezuela apenas en un 7,1%. Y afortunadamente tenemos estas cifras gracias a que son cifras que publica la OMS, porque cuando vemos la próxima lámina nos damos cuenta que lo que publica, digamos que el Ministerio para el Poder Popular para la Salud, se pueden dar cuenta que está hecho en el 2020 porque desafortunadamente no tenemos publicaciones recientes, nos dan cuenta que es un 76,6%. Entonces, hay una información que nosotros tenemos en nuestros portales y hay una información que viene realmente de la OMS. No voy a entrar en polémicas, pero es una decisión que ustedes tomarán de acuerdo a lo que estoy diciendo y de acuerdo a lo que puedan encontrar en la literatura. WABA, que son las letras en inglés de ese acrónimo que significa la Alianza Global para la Lactancia Humana, junto con la Organización Mundial de la Salud, tiene y pretende que estas tasas se alcancen el 50%. Ya para el año 2024, a nivel mundial, no la primera lámina que acabamos de ver en Venezuela, estaba en un 48%, o sea que cada vez pues nos acercamos a esa meta. Pero esto que estamos haciendo hoy exactamente quiere incentivar, informar y llevarnos a que definitivamente hagamos lo que nosotros tenemos que hacer desde nuestra tribuna, de nuestros escenarios, para que esas tasas definitivamente en Venezuela crezcan. Aquí, como lo habíamos dicho, teníamos que presentar algunos artículos que nos va a dar cuenta cómo la medicina basada en la evidencia sustenta todo lo que hemos hablado hasta ahora. Fíjense que esta es una publicación y es algo donde yo también quiero llamar la atención de una revista de Nursing Rep, que si bien es cierto se publica en febrero del 2023 y trata de evaluar todo lo que tiene que ver en cuál es el efecto de una consulta pediátrica, de una consulta prenatal en padres, futuros padres y su actitud frente a la lactancia humana y a cómo ven el embarazo, el feto y el recién nacido en el momento mismo de haber nacido. Entonces, se da cuenta después de la revisión y de la, digamos que el trabajo, cómo se impacta solo a través de una educación en la semana 24, 28, 34, 38 en estos padres, que por cierto es un trabajo que se hizo en Atenas con 216 familias, 216 parejas, pues aumenta la tasa de la lactancia en ese lugar, así como digamos que, digamos que la forma como los padres comienzan a ver la lactancia como tal y el apego que van a tener con ese embarazo apoyando a las madres y luego lo que tiene que ver el acompañamiento durante los primeros meses y por supuesto al nacer. Cuando yo les digo que llamo la atención porque fíjense que son revistas de enfermería, ¿verdad? Como tal, y en donde muchas veces no tenemos una publicación como tal en todas estas revistas de trascendencia que nosotros conocemos, New England Journal, Lancet, tal vez, o las mismas revistas de Latinoamérica, y en donde yo quisiera que por favor con esta insistencia que nosotros y esto que estamos haciendo, pues lográramos que no solamente las tasas, sino también las publicaciones se hicieran muchísimo más evidentes. La próxima nos da cuenta de cómo en hospitales chinos se puede aumentar o mejorar
también estas tasas de lactancia humana. Pero este trabajo en especial que estudia, oigan bien, 2.900 hospitales en China, impresionante. Ellos dan cuenta de cómo hay una inconveniente en que existe la inmersión y la información por parte de personal que no está preparado desde el punto de vista médico porque está hecho por parteras, que es solamente en el día y es, digamos que no es explícito durante el tiempo que debe ser. Además, ellos concluyen que la falta de recursos, ¿verdad? Por parte de las instituciones gubernamentales en China y la falta de personal formado como tal hacen que estas tasas de lactancia como tal y de lactancia humana pues no alcancen los niveles que tiene que alcanzar. Y esto también bueno, es un llamado de atención para que nosotros entendamos lo que nosotros como médicos y como personal de salud tenemos que empoderarnos para que este tipo de actitudes no sigan sucediendo. Me encantaría que los hacedores de todo lo que tiene que ver con el Ministerio para el Poder Popular para la Salud entendieran la importancia de institucionalizar estas consultas a nivel de toda la geografía nacional. El próximo estudio llama también la atención porque es un estudio que se hace en países del primer mundo como Estados Unidos, Canadá y Australia, entre otros, donde se quiere ver cómo la educación prenatal pudiera aumentar las tasas de lactancia como tal. Y al analizar el estudio, en primer lugar, es una revisión de Cochrane, en donde se revisó desde 1966. Imagínese un estudio que sale en el 2016 y se publica en el 2020 en este buscador, en esta plataforma de Cochrane, y nos da cuenta que solo 24 estudios se pudieron, digamos que, sintetizar para poder evaluar la importancia que tiene el hecho de la educación antenatal y que sin embargo en estos países del primer mundo no se logró el inicio precoz ni mantenerlo a los 3 y a los 6 meses, teniendo ellos como crítica la importancia que tendría hacer estudios de más alta calidad desde el punto de vista científico y académico, pero en áreas como en países en vías de desarrollo como nosotros. Esto también sería interesante a que lo tomáramos en cuenta. Y finalmente, este estudio en donde se hace en Brasil una intervención desde el punto de vista educacional y como lo podemos ver aquí y su efecto, por supuesto, en la lactancia, con maniquíes, con catálogos y con digamos que maniquíes como tal, pues nos permite ver cómo aumenta importantemente y a pesar de que fue hecho en el puerperio, pues las tasas se aumentaron y fue interesante cómo solamente con esta forma, pues el interés que tenían las madres aumentó. Pero esto no debería hacerse en este momento, sino que debería hacerse anteriormente. Y ese es el llamado de atención que nosotros tenemos y que nos sirve como un material digamos, de las publicaciones de medicina basada en la evidencia. La próxima diapositiva nos habla de cómo debemos nosotros organizar una consulta pediátrica prenatal en lactancia humana. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como ya todos lo conocemos, de la manera clásica, que es a través de la historia clínica, a través del interrogatorio, con todos los antecedentes. Por supuesto, la charla educativa sobre lactancia humana, de allí la importancia que acabamos de decir en las láminas anteriores, de que todos nos convertimos en consejeros de lactancia y por supuesto el examen físico. En la próxima nosotros podemos ver que la tecnología nos abrumó y llegó ya desde hace algunos cuantos años y que se visibilizó y se expresó muchísimo más para esta pandemia que tuvimos en el 2020, en donde cobra mayor importancia todo lo que tiene que ver la historia médica electrónica y la teleconsulta.
Entonces, la próxima diapositiva lo que nos puede dar cuenta es cómo podemos nosotros, a través de la historia médica electrónica y en lactancia humana, ¿por qué no? Así como en todas las otras áreas de la medicina, podemos tener a la mano todo lo que es inherente a la consulta pediátrica prenatal de una forma a la mano y para obtener información de manera rápida y precoz. La próxima podemos ver, bueno, que el futuro está con nosotros, que nosotros tenemos que comenzar ya a actualizarnos desde el punto de vista de electrónico. Y esta, ¿qué relación tiene la historia médica electrónica con la lactancia? Como estamos viendo, facilita el trabajo para el médico, utilísima en el control y el seguimiento de la lactancia humana. Y por supuesto, qué interesante que crean nexos entre las diferentes disciplinas, pero de una manera rápida e instantánea. Así pues, es una herramienta indispensable para todo lo que tiene que ver con la teleconsulta prenatal en lactancia humana. En la próxima podemos ver que tiene como objetivos, como lo dijimos, detectar y solucionar problemas a tiempo, garantizar el éxito y la longevidad de la lactancia, que yo creo que esto es una de las partes más importantes que nosotros hoy queremos resaltar. ¿Cómo debería ser una consulta, una historia médica electrónica en lactancia humana? Pues que sea de fácil lectura para poder hacer diagnósticos precoces de todos los problemas que pudieran haber y, por supuesto, de esa forma hacer una intervención adecuada. En la próxima podemos ver que la historia médica electrónica en lactancia está compuesta, como todos sabemos, de una, igual que las historias clásicas, los antecedentes que tiene que ver de la madre, el bebé y la lactancia. Por supuesto, cuando decimos madre, bebé y lactancia, nos preguntamos, pero ¿cómo nosotros podemos estudiar, más allá de lo que ya nosotros sabemos, todo lo que tiene que ver con los antecedentes y el examen físico a una madre y un bebé? ¿Y cómo hacemos para estudiar desde el punto de vista del examen físico y ver cómo está funcionando la lactancia? A través de un esquema maravilloso. En la próxima lo podemos ver, lactancia humana, que tiene que ver con el latch. El latch, como lo podemos ver traducido al lado, ADPCH, es más que un score de lactancia, es un acrónimo que del inglés lo que nos resalta son 5 aspectos importantísimos que nosotros tendríamos que tener y evaluar, porque es una forma cuantitativa que nos permite puntuar cómo va a ser esta lactancia y su efectividad a lo largo de la lactancia como tal. Entonces, el A significa con qué facilidad agarra el bebé, qué tan fácil es para el agarre del bebé el pecho. La deglución es audible en el momento que está amamantándose. Esto es importante y nos va a dar unos puntos. El tipo de pezón. El tipo de pezón, porque tenemos que evaluar si este pezón es invertido, es plano, es umbilicado, y esto también es importante que lo tengamos porque de una u otra manera va a impactar en lo que tiene que ver en el momento de amamantar. La comodidad, que es la C, bueno, qué tan cómoda se siente la mamá en el momento de amamantar. Y aquí nosotros también tenemos que evaluar el dolor o las lesiones que ella pueda sentir. Y finalmente la H es todo lo que ella necesita, si necesita ayuda para poder sostener al bebé en el momento de que se está amamantando. Entonces podemos ver que esto nos da un puntaje y esto ha sido ya estandarizado, que es una de las partes más importantes de lo que tiene que ver el latch, porque nos va a dar una aproximación estandarizada, no subjetiva, de lo que tiene que ver con la lactancia humana y su efectividad a lo largo de la lactancia como tal. Fíjense que aquí va de 3 al 1 algunos de los puntos que nosotros tenemos que evaluar y es interesante que nos detengamos un poco acá porque esto es bien importante en todo lo que tiene que ver no solamente con la historia médica electrónica en lactancia, porque también lo pudiéramos hacer de la manera como usualmente lo hacemos, pero lo que yo quiero exhortarlos es a que estemos siempre pendientes de este esquema, bien sea en nuestras tabletas, bien sea en nuestras
libreticas que Pero, siempre tenemos en los bolsillos o sencillamente aprendérnoslos, tenerlo de alguna manera como un esquema en donde al evaluar cuál es la respuesta de la madre a las señales de hambre del bebé. Por ejemplo, aquí podemos ver que le vamos a dar un puntaje de 3 porque es esa mamá que no ve cuáles son esas señales tempranas o tardías que tiene. Ella es incapaz de responder debido a probablemente a su condición médica o sencillamente pues no ha acudido a una consulta médica pediátrica prenatal en lactancia humana. Esa es la idea exactamente de nosotros, poder hacer esta inmersión para que la mamá esté preparada, aprendiendo estas señales que ella tiene que identificar en el bebé, saber que ella tiene que estar de una manera cómoda. Y de allí también la consejería, porque el niño no, la madre no tiene que ir hacia el niño, sino que es, por el contrario, traerlo hacia ti, sentarte de una manera cómoda. Y qué interesante cómo debe agarrar ese pecho la mamá. Cuando nosotros evaluamos todos estos factores, le podemos dar una puntuación, como les dije al principio, así como la deglución y así como todas las señales de hambre que nosotros tenemos que, y que por supuesto decírselo a las madres, identificar en el bebé para que cuando es menos de 7, pues estamos clarísimos que le podemos dar de alta sin ningún tipo de problemas o de inconvenientes a esa mamá en unas consultas eventualmente de seguimiento. Pero ya nada más que con esto, de una manera precoz, ya nosotros podemos identificar que hay madres que van a necesitar el apoyo de nosotros como consejeros y como parte de digamos que médicos que van a formar en lactancia a las madres para ayudarlas en todo lo que tiene que ver en agarre y en esta forma de aprendizaje, independientemente de que tenga un pezón umbilicado, que tenga un pezón invertido, deben existir distintas técnicas como las cuales nosotros podemos ayudarle para evitar todos esos inconvenientes, como por ejemplo a veces se presentan de mastitis o de algún otro tipo de inconvenientes, con lo cual el éxito de la lactancia se pierde y disminuyen estas tasas y aumentan las tasas de destete precoz, que es exactamente lo que nosotros no queremos y es lo que estamos buscando a través de este aprendizaje. En la próxima lámina podemos ver cómo se me quedó dormido el presentador. El plan de trabajo, que es trascendental y lo podemos hacer. Y sí, el plan de trabajo, fíjense cómo igualito como nosotros hacemos en una historia clásica, pero que es fácil que visualizar esta forma rápida y guardar para poder interactuar incluso con otros colegas en los que el control de peso, la necesidad de seguimiento semanal, dependiendo de lo que acabamos de hablar ahora, o dependiendo si tenemos que referirlo a cirugía o a otra instancia, lo podemos hacer de una forma rápida y precoz. Esto es lo importante de esta historia médica electrónica en lactancia humana. Por supuesto que todos los consejos que nosotros podemos dar a las madres y que no solamente podemos, sino que debemos hacerlo de lo relacionado a la lactancia, que quede impreso, que quede de fácil lectura, que quede de manera entendible, incluso referenciarlo desde el punto de vista de la literatura para que aquellas que quieran buscar pues puedan adentrarse un poco más o expandir esa información. Es trascendentalmente importante, nos va a dar la posibilidad de poder agendar una próxima cita y finalmente, entonces, podemos concluir, mi querido doctor, que la educación en lactancia humana debe iniciar desde la etapa prenatal. Yo creo que a través de todo lo que he dicho ha quedado completamente claro. Incluir el estudio de la lactancia humana desde el pregrado. Y eso es algo que realmente todos deberíamos trabajar en eso. Crear una especialidad en los posgrados, como estoy seguro que va a hacer. Una plataforma electrónica virtual nacional es para el manejo de la información importantísima porque va a ser muchísimo más fácil todo lo que tiene que ver. Yo por ahora me conformo con que lo entendamos y lo tengamos en nuestros consultorios, pero me gustaría muchísimo que avanzáramos como lo vimos en una diapositiva
y nos fuéramos todos cada vez más incursionando a lo que es la teleconsulta, la telelactancia, la historia médica electrónica para agilizar y optimizar todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo en este sentido. Además de que deberíamos tener una educación médica continuada en lactancia humana, como lo hacemos a través de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, y como lo estamos haciendo en este momento, fortalecer lazos de cooperación entre la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, y me encantaría que el Ministerio para el Poder Popular para la Salud también entrara a formar parte exitosamente, amorosamente de todos estos consejos que nosotros de una manera generosa y amable estamos haciendo. Aquí hay algo que es trascendentalmente importante y que estoy seguro que va a formar parte también de esta formación de diplomado, y es respetar definitivamente el código de sucedáneos de la lactancia materna, de la lactancia humana. Y esto es así porque si no lo conocemos, no los podemos respetar. Eso implica una serie de aspectos que es una formación, una clase aparte. Entonces, la consulta pediátrica prenatal de lactancia humana es una herramienta esencial para promover, educar y proporcionar apoyo a las futuras madres para iniciar y mantener con éxito la duración, la longevidad de la lactancia humana. Muchísimas gracias por esta atención y espero que haya sido de su agrado. Si tienen preguntas, me encantaría poder apoyarlos. ¡Wow! ¿Cuántos asistentes hay? ¡Qué bueno! Se llenó. Uy, se llenó. Hay que hacer un screenshot. Rafa. Hola, ¿puedes detener la grabación? Ay, sí, sí. El robot. Voy, voy, voy.